Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Qué bueno encontrarnos en entrevistas, ¿eh? Qué bueno encontrarnos en entrevistas. Son días muy particulares para pensar la Argentina y no por casualidad hemos elegido al hoy por hoy diputado Eduardo Félix Valdés. Gracias, ¿cómo va la vida? Hace un par de días me acordé mucho de vos. ¿Sí? Muy bien, sí. En alguna de las tantas entrevistas y escuchándote atentamente, contándome tu vida en la Patagonia, acompañando a papá, mamá, y recordando nada más ni nada menos que a Monseñor de Nevares. Sí. A quien entrevisté, que está en el CELS y además está en una organización que se llama Memoria Abierta, le preguntaba desde dónde ella perfilaba esto que los demás te importen, los otros te importen, sobre todo en épocas tan difíciles para la Argentina. Y me recordó también su familiaridad con de Nevares en la Patagonia, Gesaire. Me acordé y le dije, mira, me traes no solamente el recuerdo de aquel hombre bueno, sino también casi también tu biografía. Pero no por casualidad Sí. abrazás a los otros de esa manera. Sí, yo creo que Monseñor Jaime de Nevares, yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o Te marcó. adolescencia es fundamental en nosotros para Esencial. toda la vida, ¿no? Esencial. Y bueno, Jaime era el obispo de la provincia del Neuquén y los valores que él nos transmitía fueron muy importantes para mi juventud, para mis compañeros también. Algunos se fueron a estudiar a La Plata, otros vinimos a estudiar a Buenos Aires, pero el grueso salió militante político, esto fue increíble. Y Jaime no era para nada, nosotros lo cargábamos porque él es de Nevares y Casares, una familia aristocrática de Buenos Aires, y la esencia de él era humanista, de eso no hay duda. ¿Qué cosa el humanismo? Práctica del evangelio, yo creo que el sermón de la montaña debe ser como al Papa Francisco, su base, ¿no? su plataforma. Y nos formó en esa, y naturalmente todos los que estábamos en ese primer grupo de él, terminamos en el peronismo. Después vos sabés que yo lo vi, compartí la convención constituyente con él, claro, en Santa Fe. Claro, él vino por Neuquén, él había dejado ya, era obispo emérito y se presentó por el Frente Grande en la provincia de Neuquén y ganó la elección. Sí, sí. Era un hombre muy querido. Lo había encontrado antes en el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, en la Primavera Democrática del 83 y el 84. Jaime pertenecía a la estirpe de los obispos que habían denunciado las violaciones de derechos humanos, como Monseñor Gesaine, el obispo de Río Negro, Novak. o Monseñor Novak, o Monseñor el riojano Angelelli. Que pronto se va. El otro día me estaba diciendo el director de Radio Nacional, el querido Ponle Sica, que van a día más, día menos a ponerle el nombre de Angelelli a la radio de La Rioja. De La Rioja. Creo que le inauguraron hace poco una radio. La otra es en Salta, Macacha, Güemes. Mirá, yo antes de ayer hablé con Rosaura Audi, que es subsecretaria de Medios, ¿no? Hija de Rodolfo Audi, un gran periodista. Fuimos compañeros en Noticias Argentinas. Bueno, Rosaura, su hija, salió al padre, tienen los mismos valores. Uy, el nombre que me trajiste de recuerdo. Bueno, Rosaura me dijo, yo no sé si estaba en La Rioja o en Salta inaugurando... En Salta, fue con Rosario y una radio nacional... Macacha Güemes. La Macacha Güemes. Porque durante el 15 y el 19, eso hay que estar atento a lo que viene y... porque el proyecto que anda dando vueltas es... Habían sacado la radio Nacional Salta y lo habían tirado en un espacio de vialidad cualquiera, pero no les importó, no les importó. Como no les importa tampoco ahora las cosas que yo escucho, en esto de que sálvese quien pueda.
Hoy estaba hablando con dirigentes que estuvieron también en el arranque de la democracia y no conciben cómo alguien quiere destruir todo, un proyecto. Y el que perdió en el 19 arremete arrebatándole al que quiere ser presidente su aspiración. Es raro, es raro. Difícil. Bueno. Inmerecido para una Argentina que necesita ponerse de pie. Me parece, digo, qué sé yo. Mirá, yo quiero creer, hagamos de cuenta que las cámaras no nos están enfocando. Por supuesto. A mí me gustaba mucho cuando tenías tu café. Café Las Palabras. Claro, era como si las cámaras no estuvieran. No, nos olvidábamos en serio que estaban las cámaras. Totalmente. Hasta que nuestro productor general Renato Miari nos decía, vamos a un corte, vamos a un corte. Claro. Pero es lindo cuando vos te olvidás de eso. Por supuesto. Y yo quiero creer que en estos 40 años de democracia fue necesario que apareciera un Milei en estas PASO para retumbarnos al oído cuánto queremos nuestra institucionalidad democrática. Porque creo que la reacción de la votación a Sergio Massa de crecer de un 22% en la primera vuelta, en las PASO, al 36% en esta primera vuelta, 9.800.000 votos, creo que es el despertar del pueblo argentino. Yo estoy convencido que si esto duraba una semana más, ganábamos en primera vuelta, porque fue una cosa que iba creciendo. Yo no queríamos decir nada, pero a nosotros nos daba, faltando 8 días, que estábamos 2 puntos arriba. Después, faltando 3 días, que estábamos 4 puntos arriba. Y el sábado, el mismo consultor, que nosotros le creemos mucho, nos dijo, estamos a 6, pero no digamos nada, y no decíamos nada, porque podía ser. Y dijo, y tengo una proyección que llego a 10. Y creo que faltó, porque iba así. Y lo bueno fue porque la gente escuchó. Claro. La diferencia entre las PASO y la primera vuelta es que el electorado argentino tomó conciencia de que estábamos votando y creo que votó. Esto es lo que no entienden la oposición, que a mí me da la sensación de que la población no votó por la cuestión económica, sino que votó en defensa propia. Sí, total. Con respecto a los derechos personalísimos que tenemos. Total. De decir, libre venta de órganos. ¿De qué me estás hablando? Tráfico, o sea, portación de armas. ¿Qué me estás hablando? Creo... Esta es la sociedad, y a su vez Patricia Bullrich diciendo que hay que terminar con el que piensa distinto y en el cual nos involucraba a nosotros. Sí, claro. Y a mí me parece que fue tan importante como se paró el candidato Sergio Massa en ese escenario, de plantear tal cual somos nosotros, no somos anti nada. Nosotros somos... Siempre hemos querido la unidad nacional. Algunas veces se nos dio, otras veces no se nos dio, pero lo cierto es que Juan Perón, cuando sucede el 17 de octubre del 45, Farrell le dice, hágase cargo del gobierno, y Perón dijo, no, llame a elecciones. Y cuando decide, llame a elecciones, y podía hacer lo que... Y compañía, claro. Y podía hacer lo que él quisiera, decide convocar a Hortensio Quijano, que era un dirigente radical, creo que era de origen santiagueño, Hortensio Quijano, no me acuerdo si es salteño o santiagueño, pero era el segundo en importancia, porque primero le ofreció a Amadeo Sabatini, que era el gobernador de Córdoba, el dirigente radical más importante. O sea, siempre pensó... Bueno, Cámpora hizo lo en Lima. Pero, escuchá, pero siempre pensó... Desde el origen del primer peronismo, siempre pensó en integrar al que no nos estaba acompañando en ese momento para ver si podíamos encontrar.
Fíjate que en el año 51 se arman los cabildos abiertos para que sea Eva Perón Claro. la candidata a vicepresidente. Y Perón dice que no, y sigue con Hortensio Quijano. La verdad es que, y Néstor Kirchner, que venía de ese 2003-2007 y habíamos remontado, habíamos ganado la elección del 2005, decide cuando él no va a la elección y va Cristina, Cristina decide convocar e invitar a Julio Cobos, que era el gobernador de Mendoza, de la Unión Cívica Radical, el más importante dirigente que tenía el radicalismo, porque era un gobernador de una provincia muy importante, que era la provincia de Mendoza, y siempre se pensó desde la unidad nacional. Entonces, Sergio, que ha sido siempre, Sergio Massa, un practicante del diálogo político, porque vos lo podés acusar de muchas cosas a Sergio Massa, menos de que no dialoga. Claro. Dialoga con Del Caño, dialoga con Miriam Bregman, dialoga con el radicalismo, ya sea Morales, el presidente del partido, o con los dirigentes, con los diputados nacionales que existen en la Cámara de Diputados, dialoga con Cristian Ritondo del PRO, dialoga, o sea, es un hombre de diálogo y todos ellos lo reconocen que dialoga. Entonces, el hecho de que él plantee que quiere el día inmediatamente que termine la elección, se terminó la grieta y va a ser un gobierno de unidad nacional, es frente a lo otro que están diciendo que te quieren exterminar, que quieren terminar con tu espacio político. Chicos, no les dio resultado eso, por eso quedaron terceros los de Juntos por el Cambio, y se equivoca Javier Milei, que al asociarse con Bullrich y Macri, vuelve con ese mismo discurso, el en contra de. Y la verdad es que esa sociedad es vieja. La sociedad de en contra de es viejo, da viejo. Y nosotros, como siempre, los peronistas, trataremos de hacer un esfuerzo como corresponde que lo hagamos para ampliar la base social y política del nuevo gobierno, porque lo necesitamos, porque no se respira más esto. No sirve para nada. No sirve para nada, sirve pensar en positivo. La Argentina necesita pensar en positivo y no pensar siempre en que porque lo hicieron los otros, no, yo me tengo que oponer. Bueno, ahí estás hablando del tema órganos y todo lo que tiene que ver con la salud. Hoy yo leía, y en esto del tuit, yo también reposteé, tomé como hilo lo que dijo el propio diputado Taliade. Él está atravesando sus diálisis y necesita un trasplante, y rescata el Incucay. Y yo le puse que yo, en primera persona, gracias al Incucay, una de mis hijas vive. Tuvimos que hacer un trasplante, leucemia, un trasplante de médula que recorrió plena pandemia toda Europa, y gracias al Incucay llegó a Buenos Aires. Y ella se puso, y afortunadamente y milagrosamente está bien, gracias a Dios está bien. Entonces yo no voy a permitir ni que él, ni que nadie empañe, así como somos miles que le decimos gracias al Incucay, que venga cualquiera solamente para ganarse un voto. Yo no se lo voy a permitir. Mirá, son de las cosas que nos enorgullecen a los argentinos, nos enorgullecen nuestros premios Nobel, nos enorgullece nuestra ciencia, nos enorgullece el INVAP que exporta. ¿Lo viste el otro día al CONEX, a quien se lo dieron? Un científico del CONICET. ¿De qué estamos hablando? Y entonces te digo, el Incucay, yo permitime que de paso homenajee o me acuerde de Jorge Argüello, porque claro, ¿cómo que no? Jorge fue el diputado nacional que presentó la ley de trasplante. La famosa, cuando se autorizan los trasplantes en la Argentina, allá por año 93, 94. Fue Argüello. Y fue con Favaloro, con la Fundación Favaloro, que trabajamos, yo lo acompañé, yo lo ayudé a Jorge. Me acuerdo, era muy difícil decidir en ese momento en qué momento se declara la muerte de la persona.
Mirá. Entonces ahí aparecieron todos principios fundamentalistas, religiosos, fundamentalistas. Claro, Y en qué momento se podía hacer la ablación, ¿no? O sea, claro. el poder... Y, y me acuerdo que se demoraba, hicimos algunas movilizaciones creativas para generar conciencia, y acá en la Plaza de los Dos Congresos, me acuerdo que hicimos con Jorge, con la Fundación Urbe, que yo presidía, bajo el lema "no se lleve sus órganos al cielo, en el cielo saben que aquí son necesarios". Ay, qué bueno eso. Y allí se votó al final la ley y se estableció en qué momento era la posibilidad y sobre todo concientizar después que se donen los órganos. Por supuesto. Y ha sido la gran práctica que ha hecho el INCUCAI, que hoy todos somos donantes presuntos. Así es. ¿No? Así es. Pero no sin antes decir que hemos pasado por momentos, por ejemplo, me acuerdo cuando la Argentina se cae en el 2001 y se cierran los bancos, están hechos. Había gente que estaba desesperada porque había conseguido hacer el trasplante en Santa Cruz de la Sierra. En Santa Cruz de la Sierra vos pagabas y lo conseguías el órgano. Y te hacían en esas clínicas el trasplante. Me lo acuerdo patente porque alguna familia, alguna persona que yo conozco, me vino a ver su familiar para que yo ayudara en el Banco Central que le liberaran los fondos porque justo le habían dado tiempo. Entonces todos los ricos se iban a trasplantar a Santa Cruz de la Sierra. Qué barbaridad. Después resulta que fue un gran escándalo eso porque, sí, claro. ¿Sabés con qué órganos eran que te trasplantaban? No. Con gente muy humilde. No. Sí, de provincias argentinas que limitaban, de Jujuy, de Chaco, que limitaban con Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué me estás diciendo? Y les daban 2 pesos a cambio del órgano que se necesitaba. Bueno, es lo que está pidiendo Mondino. Uno de los 2 riñones. Bueno, basta googlear, si uno googlea y pone Santa Cruz de la Sierra, venta de órganos, trasplantes, sale. Eso fue un escándalo del año 2003, 2004. Y esto lo remonta como... Vos sabés que en esto de recordarte... Todo porque acá... No, pero quería decirte, ¿sabes por qué se iban allá? No. Porque era incorruptible el INCUCAI, porque vos no podías ir con billetera a cambiar la lista y el orden que naturalmente se organiza de acuerdo a las necesidades médicas. Bueno, eso quería decir. Me volví sabiendo que íbamos a encontrarnos. Vos trabajás mucho para la inclusión cuando hay capacidades diferentes o discapacidad. En estos días, cuando Diputado TV emite en vivo y en directo las sesiones, la lengua de señas ya es ley, y entonces uno de los intérpretes, y me corro del yoísmo y todas esas cosas, pero lo tengo que recordar, cuando empezábamos Cablevisión, en Bonplaño, Honduras, que después se convirtió en un multimedia, porque eso fue tierra primero textil y después se fue despertando y creciendo según el proyecto audiovisual. Yo trabajé ya cuando no era multimedia en ese mismo lugar. Se decidió, vino una muchacha que se llamaba Virginia, hija de padres hipoacúsicos, ella era parlante, yo hacía el noticiero de la medianoche, y hacía la lengua de señas. Y la reemplazaba, y fue un encuentro impresionante. Hace 30 años que no lo veía. En esto de pensar también que hay otros y otras para incluir. Y vos trabajás mucho en el tema ese. Sí. Muchísimo. Y me acuerdo, ya que hablas de traductor de señas, de lengua de señas, Mabel Remón. Mabel Remón hoy dirige el programa del Ministerio de Justicia para hipoacúsicos. Pero totalmente. Y vos sabés, ella es hija de padres sordomudos. Claro. Y por lo tanto, su lengua originaria es la seña, porque su mamá y su papá, claro, eran... ¿Y cómo la conozco a Mabel? La conozco porque un día me viene a ver para contarme si yo le podía dar una mano para poder llegar a un tribunal oral
porque estaban por condenar ya en juicio oral, estaba en juicio oral Mirá un chico sordomudo, en realidad sordo, porque Sordo, es, por con motivo de supuesto. que era de sordo, era mudo, ¿no? Se dice así, perdón, Mabel, dije mal, siempre me enseñó ella, sordo, Tal cual. y lo estaban acusando de un asesinato. Y no había intérprete. Y entonces ella le pidió al tribunal hacer la traducción de señas, que era la lengua originaria, porque el chico hablaba con monosílabos. Claro. Y cuando pudo expresarse en su Ay, lengua originaria, maravilloso. que era lengua de señas, le contó al tribunal con lujos de detalles ¿Qué no había cómo sido? había sido el asesinato, y resulta que había sido un policía que lo había incriminado a él, que era el único testigo que vio Pero mirá cómo el qué policía había historia. matado a la persona con la cual le estaban por condenar a él. Por supuesto, él fue sobreseído y el policía que lo había acusado terminó siendo el condenado porque las pruebas daban para eso. Naturalmente. Entonces, y a su vez, mi compañera de toda la vida, Susana Ré, se dedicó full time, ella es maestra y psicoanalista. Y entonces, siendo maestra y terminando su carrera profesional, se dio cuenta en un colegio de La Matanza, con sus 20 y pico de años, que Sus 20 y hacía pico falta... de años. Con 20 y pico de años. 20 y pico de años, que en esos hogares de bajos recursos, si vos no tenías un gabinete de asistencia, que no había en ese momento, pedagógica, los chicos se transformaban en repitentes crónicos y el papá en ese momento le decía, vos sos burro, venía a trabajar, y se transformaban en desertores escolares. Entonces ella, que estaba noviando conmigo, me dijo, yo quiero poner como no había gabinete en ese momento, ella quería poner una escuela que permitiera trabajar, eran chicos fronterizos, así se llamaban. Sí, claro. Que era una escuela de recuperación. Recuperación era que los chicos vuelvan a la escuela común. Muy bueno. ¿No? Y así se fundó su primera escuela, y bueno, hoy esa escuela tiene 350 chicos. Y generaciones tras generaciones, porque de aquí historia... y nosotros cambiamos toda nuestra vida y nos fuimos a vivir al lado de la escuela. O sea, construyemos una escuela y mis hijos se crearon allí y ellos se dedican también bueno, yo ahí aprendí que la angustia de todo papá es qué va a ser de mi hijo el día que yo no esté. Y entonces ahí viene la parte que me toca a mí, que como diputado nacional o como legislador de la ciudad, todas las barreras que tienen los padres, las personas con discapacidad, uno tiene que evitárselas, y es el Estado el que tiene que hacerse cargo. Eso, sí. Y entonces acá encontré una comisión de discapacidad extraordinaria. Que estaba Di Giacomo. Que la preside Di Giacomo, pero que todas las leyes que hemos sacado, ha sido siempre por unanimidad. Bueno. Nunca ha habido de un sector político sobre el otro, y todos tienen la misma energía para poder, para tratar de resolver rápidamente lo que hace tanto tiempo deberíamos haber resuelto. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que más orgullo tenemos de haber el certificado único de discapacidad, que no tenga que ser renovado. Porque era una locura tener que, escúchame... Venir a revalidar algo que, además, en tu evidencia física o mental, tenés que contarle al otro, che, esto es para toda la vida. Entonces... y lo lograron el certificado. Sí, primero lo logramos, segundo, ya se reglamentó, gracias a Dios se había demorado un poco en reglamentarlo, pero se ha podido también sobre la lengua de señas sancionar una ley, y todavía nos quedan cosas pendientes, pero me gusta mucho cuando hay... Y ahora Sergio Massa ha tomado este tema, el tema de la discapacidad, como un tema de su campaña, y que el Estado no va a estar ausente, porque es clave. Sí, sí. Si los papás no están, el Estado es... Cuando vos... ¿Ese proyecto es tuyo? Mirá, hay varios proyectos que pensamos distintos sobre la necesidad de las pensiones,
A ver, una pensión que muchos hablan con demagogia diciendo que son muchas las pensiones, y resulta que hay 1.700.000 personas, pensiones que les permitan a las personas tener acceso Papá y mamá se a una van. salud, Papá y mamá se van. ¿Qué a vas hacer? educación, Pero claro. a transporte, porque una persona con discapacidad necesita transportarse. Pero resulta que el censo de hace 2 años dio que son el 12% de la población argentina. O sea, hay 1.700.000 que tienen esa pensión, pero son 5.200.000 las personas con discapacidad. O sea, fíjate cuán en deuda estamos para los que la cantidad de personas que son. Ahí va. ¿Usted lo conoce? Claro, él es el diputado Eduardo Valdés. Vamos y venimos. Dale. Claro. Aquí estamos, en entrevistas, en Diputado TV. Es imposible, hoy con Eduardo Valdés, es imposible negar. ¿Es de noche? Sí, claro, es de noche. Es imposible negar. Es imposible negar. 40 años. A veces uno piensa que el asesino de Silingo, que fue uno de los tantos pilotos que comandó un avión que tiraban hombres y mujeres al río, un día el mar te devuelve a las madres de Plaza de Mayo, te devuelve a las monjas para decirte, entre otros, esto pasó, a pesar de que la diputada que ahora quiere ser vicepresidente, qué sé yo, diga que todas esas cosas no pasaron. El Congreso está trabajando sobre una ley que de alguna manera condene o pene a aquellos que niegan la noche del 76 al 83. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo lo ves vos? Sí, ayer Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, convocó a personas eminentes para comenzar a tratar los proyectos de ley para penalizar el negacionismo, ¿no? Y bueno, se encontraron visiones distintas, algunos que creen que no debe estar en el Código Penal, otros que sí, y es el comienzo de una discusión. La próxima reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores vienen los organismos de derechos humanos, ¿no? Ayer Pablo Yonto, una persona que yo respeto mucho, un gran periodista, pero aparte un militante de derechos humanos, él dijo que particularmente no estaba de acuerdo en que se pusiera en el Código Penal. ¿Por qué? Bueno, porque... Vos sos abogado, ¿por qué? Porque él cree que es una acción superior, porque en donde hay lugares donde se lo ha puesto en el Código Penal, por ejemplo en Alemania, en Europa... ¿Qué pasó? Ha crecido la derecha y eso no ha significado que... Mira Italia con la Meloni. Claro, y en Alemania, donde nació el nazismo, vos estás hablando en Italia, en España, Vox, Vox lo banca a Milei, entre otras cosas. Pero es que son los mismos sectores, claro que sí. Son lo mismo. Entonces, es para discutirlo, pero sí lo que creo que nosotros no debemos dejarnos llevar por delante, es que ellos para negar tiran unos números que no son los correctos. Y vos sabés que hay un debate entre los militantes de derechos humanos sobre si es bueno discutir números o no es bueno discutir números. Yo creo que hay que discutirle los números porque yo creo que son mucho más de 30.000. Vos me contaste el otro día, o no hace mucho, un informe desclasificado de los Estados Unidos. Bueno, fíjate, nosotros estamos trabajando en encontrar en países, en otros países, lo que ellos tienen de informe con respecto a lo que pasaba en la Argentina en esos años. Y ayer Pablo Yonto trajo una nota muy buena del diario La Prensa de México,
no me estoy acordando ahora el nombre del periodista, pues está firmado con nombre y apellido, que habla que a noviembre de 1976, a noviembre, había 22.000 personas desaparecidas en la Argentina, había 1.000 y pico asesinados, de los cuales y había 800 y pico que estaban arrestados y no se sabía el paradero. En fin, da unos números concretos en noviembre del 76. A su vez aportamos las originales de la desclasificación del Departamento de Estado. Eso era. Y el Consejo Nacional de Seguridad, donde un espía que pasa a revistar para Estados Unidos, antes Arancibia Clavel se llamaba, chileno, con motivo de que ese era el hombre que la DINA, que era el Servicio de Informaciones chileno, había delegado en la Argentina para coordinar con los represores argentinos el Plan Cóndor. Era el hombre, tan así que fue condenado porque él fue el que mata al general Prat, que era el general leal a Salvador Allende, que lo desplaza a Pinochet y después lo matan. Lo matan en suelo argentino, en Mendoza. Lo matan en Buenos Aires. O en Mendoza. Bueno, este hombre, Arancibia Clavel, fue el que dirigió ese asesinato. ¿Y qué pasó? En el año 78, el año del Mundial, se recrudece la relación entre Argentina y Chile por el canal de Beagle. Tal cual. Entonces, Arancibia Clavel se asusta porque él labura mucho con el 601 de inteligencia y pide protección a Estados Unidos para que, por si los represores argentinos tomaban alguna cuestión sobre su vida, y se pasa a servir para los servicios de información de Estados Unidos. Y ahí entrega lo que los agentes del 601 de inteligencia, sus pares, le dieron a él, y habla de 22.000 personas desaparecidas a agosto del 78. Eso Estados Unidos lo hizo propio y lo clasificó. Entonces, pasado 30 años de esos, que durante el gobierno de Jimmy Carter sucede eso, Estados Unidos lo desclasifica y nos podemos enterar en nota escrita por Hugo Alconadamón de La Nación y por el diario Clarín de ese momento, ese documento norteamericano, que a su vez se complementa con el del consejero político de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, Ted Harris, que habla de 13.927 personas desaparecidas al año 78. Estamos hablando del 78, agosto del 78. Ya había pasado el Mundial. Agosto del 79, agosto del 80, agosto del 81, agosto del 82, agosto del 83. Faltan 5 años y 2 meses para que termine la dictadura. ¿Vos crees que no son más de 22.000? Plenamente. Y aparte, solo hablaba Arancibia Clavel de 22.000 desaparecidos según el informe del 601 de inteligencia de Ejército. Ahí no están incluidos ni Marina ni Fuerza Aérea. Entonces, creo que nosotros, es mi obligación, y eso es lo que pedí autorización ayer en la Comisión de Derechos Humanos, buscar la documentación que existe en el mundo sobre la situación en la Argentina, porque acá era dictadura y los archivos los borraron todos los militares. Entonces, buscar lo que tienen sobre Argentina como documento oficial los países extranjeros, en este caso estoy hablando de los países que ellos tanto admiran, que dicen que los negacionistas que van a mantener relaciones, son con los únicos que van a mantener relaciones internacionales, según han dicho, Estados Unidos e Israel. Entonces, aportamos a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento argentino para que queden acá esta documentación que aportan gobiernos extranjeros sobre qué pasaba en la Argentina, que por supuesto son mucho más las personas desaparecidas que las que ellos dicen. ¿Y qué le podemos decir a nuestra población cuando escucha, incluso hoy candidata, en su momento la Breckman le dijo de banca a banca, y en el conjunto también ustedes le han respondido? Es muy difícil transitar la vida argentina con tanta reacción fascista.
Es muy difícil. Bueno, pero precisamente es obligación de nosotros, los diputados o los dirigentes políticos, que en nuestras agendas, al menos en mi generación, yo cuando conservo mis agendas del año 77, 78, 79, y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están, ese es el compromiso que uno asume generacionalmente, para que nunca más. Y hablando de candidatos que dicen cualquier cosa, vos tuviste la representación de la Argentina ante el Vaticano, Papa Francisco, conocemos su relación con Bergoglio, hoy el Papa. Cuando escuchaste todo lo que dice el candidato Milei, ¿qué te pasó a vos, como amigo, como fiel, como un hombre bueno, un hombre de la Iglesia? ¿Qué te pasó? Mirá, yo ahí particularmente siento que dicen todo lo que dicen de él por lo que él representa, por lo que él expresa, por lo que... y bueno, cuando yo te digo que la gente votó, el pueblo votó por los derechos personalísimos también, el meterse con los valores más permanentes de las personas, porque el Papa Francisco no solo es el jefe de los católicos, y en todo caso habrá un sector que le afecta mucho por su feligresía. Debo decir que los valores que verbaliza el Papa Francisco son valores, a ver, él va a quedar en la historia, a mi entender, como el mayor constructor de puentes y destructor de muros. Por eso es, si hay alguien que le cabe bien ese bonete, diría mi amigo Mariotto, que son la mitra, ¿no? Sí. De ser el sumo de los pontífices. ¿Qué quiere decir pontífice? Constructor de puentes. Y yo creo que Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, ha sido de los pontífices el sumo de los sumos de la construcción de puentes y destructor de muros. Me tocó ver cuando él iba a México, decidió ir a México porque Donald Trump, que era precandidato del Partido Republicano, amenazaba con construir un muro en la frontera mexicana-estadounidense, y él decidió ir a México y hacer el camino de los espaldas mojadas y fue de Ciudad Juárez hacia la frontera de México y con Estados Unidos, y ahí rezó la misa, y esa fue la culminación de su viaje. Y de un lado estaban los ciudadanos de Estados Unidos y del otro lado estaban los ciudadanos de los Estados Unidos de México. Yo creo que ese hombre, que es para mí el hombre más querido de Argentina, yo te voy a dar una primicia dentro de 2 semanas porque le he pedido a un par de encuestadores que lo midan en la Argentina. El Papa Francisco salió el ciudadano más querido del mundo hace 3 años, en Europa, en América, en África y en Asia, y por una de las encuestadoras, que no me acuerdo ahora el nombre, más conocidas del mundo, que decidió medirlas, son esas que miden globalmente, y yo no tengo dudas, producto de eso le dieron lo que es el Nobel Europeo, que es el premio Carlomagno, que vos sabés quiénes lo votan los jefes de Estado de Europa. Y a pesar de que los jefes de Estado de Europa no les gustaba nada que el Papa dijera que los refugiados tenían que ingresar a Europa y tenían que protegerlo y darle el trato de refugiados, aún así lo respetaron tanto que ganó él la votación. Y cuando le entregó el premio, que era la canciller Merkel, y estaban todos los jefes de Estado de Europa en esa ceremonia que se hizo en el Vaticano, él dijo: sueño con una Europa donde ser refugiado sea un derecho humano básico y que lo podamos integrar y que sea un ciudadano más de la Unión Europea, ¿no? Eso es lo que les molesta. ¿Qué significará ser humano? Digo, hasta hay un libro, pero digo, derechos humanos hoy en un mundo tan desigual. No hablo solamente del dolor de las guerras y la desclasificación de pueblos, que hoy donde no todos tienen trabajo o donde no todos comen. Es cierto que a lo mejor hay historias que se repiten, pero ¿qué significa hoy los derechos humanos en un mundo desigual?
donde me hablan de inteligencia artificial, es cierto que no es la revolución industrial. Hay otros paradigmas y otros, exactamente, otros paradigmas. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Por dónde pasará esa dignidad? Los derechos humanos surgen hace muchísimo, pero fundamentalmente surgen en las catástrofes, ¿no? Y yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, el valor de los derechos humanos creció. Pero eso no significó que el mundo terminara las guerras y las conflagraciones. Bueno, se creía que después de la pandemia y todos nos íbamos a abrazar, salíamos a la calle y al final... Y yo no sé si la pandemia no nos hizo mejores o peores personas. ¿Qué sensación hay personas que las hizo mejores y hay otras que las hizo peores. La pandemia ha tenido mucho que ver en ese estado tipo cuando Sigmund Freud en el año 33 escribe ese gran... el malestar en la cultura, que preanunciaba lo que se estaba viviendo. Él estaba viviendo ahí en Austria, ¿no? Y la persecución. Y hoy creo que es el malestar, ese escrito tiene mucho que ver con lo que está pasando. Hay un malestar en la sociedad del mundo. Digo, pues si un tipo sale con una motosierra a romperte todo y hay miles que lo aplauden, digo, algo pasa. Bueno, y surge entonces esos sentimientos primarios también de la motosierra, pero también, bueno, debe surgir como contracara a la humanidad de las personas. Claro. Y entonces yo, perdóname, amo tanto mi país, amo tanto a la Argentina, quiero tanto a la Argentina, que yo creo en serio, y vuelvo a reiterar, que Sergio Massa es la reacción a tanta inhumanidad que había surgido con motivo de la pandemia, con motivo de todo. Y entonces ese 36% es el comienzo de algo, es el comienzo de un presidente que va a convocar a la unidad nacional, de un presidente que va a mostrar un Estado para las personas con discapacidad, de un presidente que no va a permitir que desaparezca la educación pública, indispensable para nosotros. Por eso en este último mes se ha aprobado 9 universidades públicas, gratuitas y universales y de cercanía para que las personas que trabajan y que viven en lugares muy alejados puedan acceder a la universidad. Y también la salud tiene que ser pública, y todo eso, esos valores son los que expresa candidato, que ha sido quien ha crecido del 22% al 36%, y que yo no tengo dudas que va a ser quien va a ganar las elecciones. Y entonces estas ideas tan duras que a mí significan poder que se comercialicen los órganos, que se pueda libre de armas, todo eso que me hace acordar a la edad de piedra, a la edad primitiva, y que tanto tenés, tanto valés, sea solamente un mal recuerdo, y de ahí en adelante, del 10 de diciembre que asuma Sergio Tomás Massa, la Argentina, la fraternidad. Mirá, volvemos a Francisco. Sí, claro. La fraternidad, palabra que el Papa quiere poner de vuelta en la escena del mundo, que es que nos tratemos como hermanos. Bueno, la Revolución Francesa, digo, en esto de la igualdad y la fraternidad, es decir, fraterno también es eso, ser hermano del otro. Bueno, de aquellos 3 palabras que tanto significaron libertad, igualdad y fraternidad, la que menos se practicó fue la fraternidad. Entonces, es bueno que la volvamos a traer y la practiquemos. Digo, el amor al prójimo. El prójimo no es mi enemigo. Y no amar al prójimo como a uno mismo. Ese es un valor universal de todas las religiones, de todos los agnosticismos. La fraternidad es un valor universal. Y yo creo que es uno de los elementos que está en discusión hoy en la Argentina, y Sergio Massa expresa la fraternidad como valor. ¿Cómo imaginás que va, en estos últimos, me faltan algunos pocos minutos, digo, ¿cómo imaginás lo que va a pasar acá en el Congreso, en la Cámara de Diputados? Bueno, yo imagino una Cámara de Diputados igual que el país que ambiciono. Si mi gobierno, el gobierno de Sergio Massa,
va a ser un gobierno de unidad nacional. Yo creo que el Parlamento y la Cámara de Diputados en especial va a ser también un Parlamento de unidad nacional donde la grieta se quede de lado y solo la practiquen pequeñas minorías y la gran mayoría parlamentaria sea mucho más superior a la actual y que nos permita volver a convivir como debemos, como queremos, como nos sentimos en esta Argentina que supo integrar a todos los perseguidos del mundo que pisaron nuestro suelo y lograron que esos inmigrantes puedan tener hijos y nietos en la Argentina que llegaron a ser presidentes. Lo digo pensando en Carlos Menem, hijo de sirios, padre, papá y mamá siria, que ha llegado a ser presidente de la nación. Lo digo pensando en Mauricio Macri, que a pesar de que a él no le gustaría ser un aristócrata de familias fundadoras de la argentinidad, es hijo de Franco Macri, inmigrante, que vino con una mano atrás y otra adelante, y logró Alfonsín. Logró que un hijo de él sea presidente, Cristina Fernández de Kirchner. Papá colectivero. Papá colectivero, mamá ama de casa, y logró ser presidenta de la Nación y de escuela pública, y universidad pública. También Carlos Menem, universidad pública y escuela pública, egresó en la Universidad Nacional de Córdoba, otra de las grandes casas de estudio de la Argentina, junto con la Universidad de Buenos Aires, que nosotros nos recibimos. Pero digo, esa es una Argentina que se practica, que está todos los días. Y hoy fíjate una cosa, Sergio Massa es eso, hijo de un inmigrante que vino, pudo armar su pequeña empresa. Primero, según él cuenta, trabajó de albañil o trabajó de constructor y después pudo armar su pequeñita empresa y tiene un hijo que hoy va a ser el futuro presidente de los argentinos. Ese es lo lindo de la Argentina. Y yo, una vez en Chile me tocó compartir... Algunos me están preguntando qué hacía tu papá. Mi papá era escribano, pero mi papá era muy antiperonista. Mira. Sí. Pero sí. No, lo tuyo no fue una rebeldía nada más. Yo me llamo Eduardo porque soy ahijado de bautismo del general Lonardi. Con eso te digo todo. Yo nací en el 56. Imagínate. Pero bueno, gracias a Jaime de Nevares y gracias ¿Y el abuelo? Mi abuelo también, gran gorilón, cordobés, estuvo muy metido en la reforma universitaria. ¿Y el bisabuelo? Y bisabuelo también. ¿De dónde gorilón, vinieron? Gorilón. No, yo soy de muchas generaciones, tanto de padre como de madre en la Argentina. ¿Criollos? Yo no sé si criollos eran los gauchos, vamos a ser claros. Pero sí, de por lo menos 8 o 9 generaciones. Decime, seguro. y a todo esto, es cierto que dicen que Dios es argentino y que atiende en Buenos Aires, que se en esta cosa cotidiana, pero vos sos un hombre, por supuesto, de mucha fe. ¿Y por qué hay que tener fe? Bueno, yo nací con fe, vamos a ser claros, me pasó eso. Algunas veces mi fe la he cuestionado y he tenido mis tiempos de no creyente. O sea, yo vivo cuestionándome. No es que soy de una fe ciega. Mirá, alguna vez como hombre de leyes, uno estudió abogacía y aspiraba a realizar el valor justicia, ¿no? Claro. Y alguna vez tuve que poner en juego esas creencias y esas prácticas y tuve que asumir la defensa de un chico abusado por un sacerdote. Fue concretamente el cura Grassi, yo defendía a Gabriel. Claro. Y lo hice desde mis más íntimas convicciones y de las cuales no me arrepiento y estoy muy, muy conforme con haber hecho eso y lo volvería a hacer. Por supuesto, fuiste la voz de ese chico que no tuvo. Claro. Y sí, porque el psiquiatra de los chicos abusados por Grassi, un día me convocó el doctor Enrique Stola y me dijo, mirá, Enrique Stola, te necesito para esto, y yo estuve ahí y bueno, pude recuperarlo a Gabriel, que lo habían dejado afuera del proceso. ¿Qué historia? ¿No?
Era una cosa muy poderosa en ese momento. Y bueno, yo permanentemente, ahora Jorge Rizzo, que supo ser presidente del Colegio Público de Abogados, me planteó el tema de los chicos sordos del próbolo en Mendoza. Sí, claro. Y estoy en deuda, yo me quiero involucrar en eso. Pues será para la próxima. Te digo un montón de gracias. Gracias por tu compromiso. Esencialmente, Eduardo. No, corresponde. Son las cosas que uno debe hacer, ¿no? Aunque le traiga dolor de cabeza con algún familiar. En el caso de mis pobres viejos, sufrieron mi peronismo. Bueno, muchas gracias. Aquí nos estamos encontrando en Diputado TV. Hasta la próxima. Gracias.